Hace años escuché a un predicador que hoy admiro, y él decía: cuando te mueras, ¿cómo serás recordado? Bajo esa invitación de él, invitarnos a esa reflexión, entonces nos hacía pensar ¿para qué vivimos en la tierra? Y yo he meditado en eso y me di cuenta que hay personas que viven toda la vida haciendo las cosas mal. Varios nos damos cuenta y corregimos, pero hay quienes, aunque se les dice que lo que están haciendo está mal, sin embargo no corrigen y terminan la vida mal. Quiero que veamos el tema: debemos hacerlo súper bien. Con este aplauso le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven en este momento a través de la televisión, a través de las redes. Bienvenidos. Dios es fiel y Dios hablará a tu vida. Repito, hubo gente y hay quienes se especializaron por hacer las cosas bien. Otros rápido se dieron cuenta que tenían que hacer cambios, pero es demasiado importante que nosotros aprendamos a hacer las cosas ni siquiera bien, sino súper bien. Me senté con un amigo que es especialista en asesorar personas para hacer inversiones en la bolsa, y después de hablar muchas cosas, yo recuerdo una que me dijo: mira, Jesús, en este tema de las inversiones no basta ser bueno. Aquí uno no puede ser bueno. Dijo: el que no es excelente en el tema de invertir en la bolsa, le va mal. Y me dejó esa lección, esa enseñanza. Y yo creo que los que no hacemos las cosas súper bien en la familia, los resultados no van a ser notorios. Y no solo familia, al interactuar en la dinámica del cuerpo de Cristo, de la iglesia, al desarrollar una profesión, un trabajo, un oficio, si no hacemos las cosas súper bien, a veces no basta hacerlas bien. De hecho, hay personas que se estacionaron y el estándar más alto que lograron fue hacer las cosas bien. Cuando hay un combustible o un ingrediente, que es el que miraremos al final, que es el único que puede ayudarnos a hacer las cosas súper bien, o podríamos decirlo, hacerlas excelentes. Lo diré de la siguiente manera. Lo primero es que hay quienes hay quienes hacen cosas, solo hacen cosas. Miremos qué dice Hechos 8, versículo 9 al 11, porque existen esos, los que hacen cosas. Pero había un hombre llamado Simón. Para mí, ese hombre es un hombre que solo hizo cosas, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, dice, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Les había engañado mucho tiempo. Para mí, este mago es el tipo de persona que hace cosas, pero cuando hacen cosas, este hombre, lo malo que hacía o las cosas que hacían, pues no eran buenas porque no eran de parte de Dios. Entonces se dedicó a hacer cosas, y yo puedo entender que no las hacía de cualquier manera. Hacía cosas y las hacía pues bien hechas, al punto que podían escucharlo desde los más pequeños hasta los más grandes. No solo se refiere a estatura, sino que se refiere a edad. Los niños lo escuchaban a este hombre y le creían. Los jóvenes, los adultos, los empresarios, los ricos, los estudiados, los no estudiados, ellos
se sentaban a escuchar a este hombre y dice que se mantenían engañados. Aquel hombre hizo cosas y actualmente hay mucha gente que hace cosas, y a través de eso que hacen, que es solo hacer cosas, mantienen engañada a la familia, pero lo más trágico, se mantienen engañados ellos mismos. A esas personas Dios, a muchos de ellos nos ha puesto en el camino de ellos, porque ellos tienen que ser cambiados, tienen que ser transformados. Si no pasa algo en ellos, continuarán solo haciendo cosas, y a través de las cosas que hacen, como no tienen relevancia para bien, entonces engañan y son engañados, como dice la Escritura, que muchos van siendo engañados y engañando a otros. Hay un segundo grupo, segmento de personas, y son los que las hacen bien. ¿Dónde estriba la diferencia? Miremos en el mismo capítulo de Hechos 8, versículo 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe, para mí Felipe es el tipo de personas que hace las cosas bien porque las hace alineado con la voluntad de Dios. Dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón. Mire qué tremendo. Ahí aparece el hombre del versículo, de los versículos anteriores, el mago Simón. Dice que también creyó, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. ¿Cómo estaba este hombre? Atónito. ¿Cómo sabes que no solo haces cosas, sino que lo que haces lo haces bien? Uno sabe que lo que hace lo está haciendo bien porque lo que uno hace habla de Jesucristo. Porque cuando uno hace lo que hace, hay personas que venden, que gerencian, que son profesionales, pero cuando ellos hacen lo que hacen, lo hacen también no solo por la calidad de lo que hacen, sino porque lo que hacen lo hacen para Dios. Y cuando alguien hace algo para Dios, es inevitable que los que le rodean comiencen a ser permeados, a ser alcanzados por eso que se hace. Y Felipe hacía las cosas bien, al punto que la gente comenzó a escucharlo, y al punto que Simón el mago, que solo hacía cosas, fue atraído y dijo: caramba, yo voy a dejar de hacer solo cosas y voy a comenzar a hacer las cosas bien. ¿Y qué provocó el que hacía las cosas bien, Felipe? Que el que hacía solo cosas ahora comenzara a ordenar su fe, y comenzó Simón se transformó como en un discípulo de Felipe, al punto que comenzó a caminar con Felipe y comenzó a ser impactado. Antes él se sentía agradado de hacer artes mágicas, pero ahora está atónito, está impactado de ver las cosas que hace Felipe. Entonces Felipe está en el segmento de las personas que lo que hacen lo hacen bien. Creo que todos los que estamos aquí ya aprendimos a dejar de hacer solo cosas y comenzar a hacer las cosas bien. Y ese comenzar a hacer bien inició cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, y Él se tornó en nuestro mensaje central, se tornó en la razón de nuestra vida. Y entonces, como Él ha permeado todo lo que hacemos, es por eso que ahora dejamos de hacer cosas. Ya no viajamos por viajar, no compramos por comprar, no estudiamos por estudiar. Le decimos a los jóvenes que van a la universidad que ellos no van por un título, ellos van para hacer las cosas bien, para hacer luz en medio de las tinieblas, y a cambio de eso, o remuneración de eso, el Espíritu Santo les permite, o Dios les ayuda y les acompaña para obtener un título. Y hay un tercer segmento de personas
los que hacen las cosas re bien. Diga conmigo, re bien. ¿Cómo hacen las cosas? Re bien. ¿Cuál es la diferencia de las personas que hacen las cosas y lo hacen re bien? Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan. A Pedro y a Juan. ¿Cuándo sabe alguien que lo que está haciendo no solo está bien, sino que está re bien? Diga conmigo, re bien. Cuando uno deja de ser el llanero solitario, cuando de nuestra vida desaparece el ser un paria sin destino, el ser una rueda suelta. Mire, los apóstoles escucharon que Samaria había recibido el evangelio y ellos dijeron, hay que hacer equipo. Ese trabajo de Samaria lo está haciendo alguien que lo está haciendo bien. Pero como nosotros, dicen los apóstoles, aprendimos a hacer las cosas re bien, vamos a enviar a estos. Y ellos proponen el trabajo en equipo. No podrás sacar adelante a tu familia tú solo. Es más contundente el trabajo cuando se hace en equipo. No es el trabajo de un pastor o de un líder. Es el trabajo de un equipo con el cual podremos bendecir nuestras familias y por ende bendecir nuestra ciudad y nuestra nación. Entonces, quiero que sepas, si tu tendencia es hacer una persona sola, pues como tienes a Cristo lo estás haciendo bien. Pero hay otro nivel que es hacer las cosas re bien. Y para hacer las cosas re bien, ahí no funciona solo. El único que pudo venir a esta tierra y decir, yo me doy el lujo de hacerlo solo, era Jesús. Pero Jesús dijo, yo no lo voy a hacer solo. Y dedicó años para llamar a un equipo que lo llamó discípulos. Porque él quería que lo que se hiciera re bien. Oró por sus discípulos, los empoderó, le pidió al Padre que no les faltara la fe, porque él deseaba y desea que lo que se haga re bien. Ni siquiera bien, sino re bien. Por eso cada una de las cosas que estamos procurando hacer, ya renunciamos a hacerlas solo bien. Queremos hacerlas re bien. Y para hacerlas re bien, tenemos que renunciar a hacer ruedas sueltas. Tenemos que hacerlo en equipo. El Señor dijo, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que ustedes se amen. Uno no se ama solo porque sabe que vive lejos. Uno se ama cuando interactúa. Cuando el amor que se tiene es amenazado por los malos entendidos, por los cambios sociales, porque cambió la cuestión laboral, porque se quedó sin empleo, porque pasó algo. Entonces, cuando funcionamos en equipo, no porque somos perfectos, sino porque tenemos al perfecto. Cuando funcionamos en equipo, allí las cosas comienzan a hacerse re bien. Pero hay otro nivel. Y ese otro nivel es cuando aprendemos a hacer las cosas, diga conmigo, súper bien. ¿Hacerlas cómo? ¿Lo puede gritar? Súper bien. Y yo digo, Señor, ¿cómo se hace para hacer las cosas súper bien? Porque hay miles de personas que se estacionaron en la etapa de hacer las cosas bien. Otros evolucionaron un poquito más y aprendimos a hacerlas re bien. Pero hay el cómo hacer las cosas súper bien. Y del mismo capítulo 8 de Hechos, versículo 15 al 17, ahí aparece: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo.
¿Recibiesen a quién? Dígalo más fuerte, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ahí aparece Él. Pedro llegó y le dijo: Felipe, genial, vi el noticiero, tremendo. Yo vi la noticia, se convirtió el brujo de la ciudad. Y Felipe dijo: ya lo bauticé. Tipo está entregadísimo. Y Pedro le dijo: Felipe, estás haciendo las cosas bien. Y entonces los apóstoles nos mandaron para que las hagamos re bien. Pero Pedro le dijo: Felipe, ahí no termina todo. Podemos hacerlo súper bien. Y Pedro le dice: nunca podremos hacerlo súper bien si no es con la compañía del Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Mire, aunque no había descendido sobre ninguno de ellos, y Felipe ya había ganado al mago, al adivino. Dice: sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y el versículo 17: entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Porque hay personas que ya se dieron cuenta que el secreto no era cambiar de pareja, tampoco el secreto era cambiar de ciudad o de país. Otros cambiaron de profesión, otros cambiaron de iglesia. Y la clave no era ahí para hacer las cosas súper bien. La clave era el Espíritu Santo de Dios. El Señor les dijo: y ustedes recibirán el Espíritu Santo y me serán testigos en toda la faz de la tierra. Estimada mujer, no se podrán hacer las cosas súper bien en la casa solo con muebles nuevos, carro, casa, finca, lo que sea, estudio, buena vestimenta para los niños. Eso no es solo lo que se necesita para que todo salga súper bien. Estimado caballero, lo que se necesita en la vida no es solo estar en forma físicamente, ir al gimnasio 3 veces a la semana, cambiar los hábitos alimenticios. Eso ayudará a evolucionar nuestro estado de salud. Pero para hacer las cosas súper bien, sin el Espíritu Santo, es imposible. Solo lo lograremos de la mano con Él, estando con Él. ¿Cómo hace? Claro, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: miren, muchachos, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, y Él tiene una función específica: es tomarlos y guiarlos a toda verdad. Cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo nos llene, no es solo hablar lenguas o temblar o tener una manifestación de caer al piso. Eso es parte de las manifestaciones y la dinámica de la iglesia, de la congregación, y no hay problema con eso. Pero la mayor llenura del Espíritu Santo se manifiesta cuando a diario eres conectado con la mayor cantidad de verdades posible. Porque entre más verdad exista en tu vida y en la mía, hay más luz. Y si hay más luz, hay más claridad, habrá más visión, y es obvio que el camino se transitará de una manera correcta. Tú que me estás mirando, hoy Dios te permitió encender tu televisor o tu teléfono inteligente para decirte: no basta solo hacer cosas. Estudiaste para hacerlas bien, o quizás las estés haciendo re bien, porque tienes un equipo de trabajo, porque contratas, porque compras, porque vendes. Pero hay un nivel mayor, y es hacer las cosas súper bien. Y para hacerlas súper bien, no puedes hacerlo sin el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no es propiedad de una religión, no es propiedad de una iglesia, no lo compró un apóstol o un pastor. El Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra. Es el encargado de enamorar y preparar la novia de Cristo, que es la iglesia. Él
no es vecino tuyo, Él vive dentro tuyo. Nuestro cuerpo se transformó en el templo donde Él vive. Y Él entró allí a vivir por una sola razón: porque desea que tú y yo hagamos las cosas súper bien. Solo imagínate qué pasará a partir de este instante cuando comiences a hacer las cosas súper bien en tu casa. Y cuando lo que hagas sea súper bien hecho en tu familia, en la iglesia, en el trabajo, en tu visión personal que Dios te ha dado, los resultados, solo dimensiona los resultados que van a venir. Son impresionantes. Pero no podrás hacerlo solo. Es de la mano con el Espíritu Santo de Dios. No tienes que consignar a una cuenta. No tienes que hacer un sacrificio como subir a un cerro o algo así por el estilo. Es solo abrirle tu corazón a Jesús. Y cuando le abres tu corazón a Jesús, el Espíritu Santo entra y comienza a calificarte y a cualificarte para que mañana o pasado lo que hagas, lo hagas súper bien. Señor, te doy gracias por todos mis amigos a lo largo y ancho del continente y en las naciones de la tierra donde puedan vernos en este momento. Espíritu Santo, yo te pido el favor que los alcances allí donde están y que tú los acompañes y los llenes tanto de ti que ellos puedan hacer cada una de las cosas que hacen, las hagan súper bien. Padre, esto lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por todos ellos. Amén. Los despedimos con este aplauso. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.